coterminales. Entonces, miren, así como definición, pues depende de qué punto matemático se esté tratando el concepto de ángulo, ¿verdad? Ya que es utilizado en diferentes partes, entonces decimos, si estamos hablando solamente en geometría, decimos que un ángulo es el conjunto de puntos determinado por dos rayos o semirrectas que tienen el mismo punto extremo, ¿sí? Y hablando de trigonometría, decimos que es la rotación de una semirrecta sobre su origen. En posición inicial recibe el nombre del lado inicial y en posición final recibe el nombre del lado final. Si ven, en ambos nos está mencionando acerca de la semirrecta, ¿sí? En ambos nos está hablando de Profe, una, ¿sí? disculpe, ¿esto es matemáticas? Matemática aplicada. Muchas gracias. No. Miren, ¿qué es, hablando geométricamente, qué es una semirrecta? Se define como semirrecta a esa forma, a la flecha, ¿sí? Esta es una semirrecta. Para que fuera una recta, tendría que tener en los dos lados punta de flecha, pero como solo tiene uno, por eso se le dice semirrecta. Esa es la semirrecta. Bueno, también otra forma de llamarlo es rayo. Rayo o semirrecta es esa figura, la flecha. Bueno, no es ese punto en común que van a tener ambas. Si ven hay una diferencia en las definiciones, porque en geometría dice en dos, ¿sí? Dos semirrectas, pero en trigonometría dice una. Entonces yo pregunto, ¿cuántas son entonces? ¿Será que es una o es dos? Dos. Visualmente, pues observamos dos, ¿verdad? Y como les digo, depende desde qué punto se está tratando el ángulo, así es como se va a definir. Entonces, tenemos ahí los dos. Hablando del punto trigonométrico, que es la parte que vamos a trabajar durante este bloque en matemática aplicada, es trigonometría. Entonces, a la primera semirrecta nos dice el concepto que se le va a llamar lado inicial. Entonces, ahí inicia el ángulo. Y su lado final, en donde terminó la rotación, ahí se le va a llamar lado final. El vértice es el punto de unión, ¿sí? El eje en donde está girando esa semirrecta. Y el ángulo, pues, es la medida que hay entre el lado inicial y el lado final. Bueno, estas diapositivas se las voy a enviar para poder ir avanzando un poco más rápido. Bueno, ahora pues están los cuadrantes. Yo creo que en algún momento ya habíamos hablado acerca de los cuadrantes. En física habíamos mencionado los cuadrantes. Está el cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y el último que es el 4. Bueno, ¿cómo determinar en qué cuadrante está un ángulo? Eso va a depender en dónde finaliza ese ángulo. Por ejemplo, en este caso, que el ángulo está terminando en el primer cuadrante, ese es su lado final. Entonces, como el lado final está en el primer cuadrante, entonces yo digo que el ángulo está en el primer cuadrante. En el segundo caso, miren, ese es su lado final. Entonces, como está en el segundo cuadrante, su lado final, entonces yo digo que el ángulo está
en el cuadrante 2. En el tercero, aquí tenemos el lado final y por lo tanto está en el cuadrante 3. Y la misma situación con el otro, aquí está su lado final. Entonces este ángulo está en el cuadrante 4. Ahora la pregunta. ¿Y cuál es el lado inicial? ¿En dónde está el lado inicial ahí en todos esos ángulos? Yo, profe, Si observan ustedes, el lado inicial está sobre el eje X. Miren, viéndolo como el plano cartesiano, en todos tiene el mismo lado inicial. Y esto se debe a que estos ángulos están en posición normal, ¿sí? Se dice que esta es una posición normal. ¿Cuándo es una posición normal del ángulo? Cuando inicia en el eje positivo de X, ¿sí? Cuando un ángulo inicia en el eje positivo de X, ahí es un ángulo en posición normal. Muy bien. Estamos claros ahí de dónde está el lado inicial, por qué se va a definir un ángulo dentro de un cuadrante determinado y los cuadrantes respectivos. Muy bien. Ahora, un ángulo puede ser positivo o puede ser negativo. Vemos aquí tenemos dos ángulos. El lado inicial, observen que es el mismo. Eso quiere decir de que estos ángulos están en posición ¿qué? normal. Normal, ¿sí? Muy claro, es posición normal. Entonces, aquí tenemos un reloj. Y es que para definir que un ángulo es positivo o es negativo, se toma en cuenta la definición de el reloj. Entonces, miren, pues, primero, ustedes saben de que las agujas del reloj se mueven de esa manera, ¿verdad? Hacia abajo. Así es como completan su círculo. Entonces, miren, dice, el ángulo positivo es generado por una rotación contraria a las manecillas del reloj. Y ahí vemos, miren, ahí vemos esa rotación. Va en contra de las agujas, porque las agujas van hacia abajo, hacia acá. Es como va en contra, ese es un ángulo positivo. Y el ángulo negativo es lo contrario. Es la rotación a favor. ¿Sí? Pero que aquí es hacia abajo. Entonces, si un ángulo va en el mismo movimiento que las agujas del reloj, entonces ese es negativo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que las agujas describen ángulos negativos. ¿Sí? En este caso, pues, tomemos como, aquí que está ubicado, tomemos como lado inicial la aguja de las horas y la aguja de minutos que está percibiendo ese ángulo, ¿verdad? ¿Me doy a entender ahí de cuándo un ángulo es positivo y cuándo es negativo? Profe, Muy bien. Sí, profe. Ahora, un ángulo coterminal. Ahora, miren, ¿a qué se referirá decir un ángulo coterminal? ¿Qué entienden ustedes por la palabra terminal? Es decir, en donde termina, ¿sí? Entonces dice que los ángulos coterminales son ángulos distintos que están en posición normal. Importante, tienen que ser ángulos en posición normal y tienen el mismo lado final. Esto ya puede ser que sea positivo o que sea negativo. Pero si tiene el mismo lado final, entonces se les va a conocer como ángulos coterminales. Y aquí en la gráfica, pues podemos ver, miren, tengo un ángulo marcado en rojo y un ángulo marcado en verde.
Estos dos son coterminales porque tienen el mismo lado final. Este es el lado final. Y si dijéramos en qué cuadrante se encuentra este ángulo, ambos cuadrantes pertenecen al cuadrante 2, ambos ángulos, ¿sí? Pertenecen al cuadrante 2, así, de esa manera. Bueno, ahora pues dice calcular los ángulos coterminales de A es igual a 20. Para calcular ángulos coterminales de un ángulo, pues podríamos calcular un montón, ¿sí? Pero principalmente aquí vamos a ver a calcular un ángulo coterminal positivo, y vamos a hacer también un coterminal negativo. Bueno. Entonces, miren, pues, quiero que observen ahí, y este es un concepto que yo creo que ustedes deben de tener. El ángulo principal aquí es el ángulo alfa. Y el segundo ángulo es el ángulo beta. Pero si se dan cuenta, miren, beta primero da una vuelta total, ¿sí? Y una vuelta expresada en grados, ¿cuántos grados representa? 360. Exacto, 360 grados. Entonces, la clave para encontrar un ángulo coterminal analíticamente es operar con 360, ya sea una suma o una resta. Entonces, miren, tenemos ahí el ángulo 120. Quiero encontrar un ángulo coterminal positivo. Bueno, voy a colocar B, dándole un nombre a ese ángulo, B. El ángulo que tengo es 120. Bueno, quiero uno positivo, entonces le voy a sumar 360. ¿Y cuánto es 120 más 360 grados? 480 grados. Exacto. Entonces aquí voy a colocar 480 grados. Entonces, un coterminal positivo de 120 es 480 grados. Y ahora un coterminal negativo, pues va a ser lo contrario. En lugar de sumarle, lo que le vamos a hacer es restarle 360 grados. De 120 menos 360 grados. Menos 240. Menos 240 grados. Menos 240 grados. Entonces, ahí está. Entonces, estos dos ángulos que encontramos, 480 y menos 240, tienen el mismo lado final que 120. Podemos decir que los ángulos coterminales para un ángulo expresado son infinitos, porque ustedes podrían seguirle sumando a este 480 otros 360 y van a encontrar otro. Le suman otros 360 y van a encontrar otro más. Le pueden seguir restando 360 y van a encontrar más ángulos. Entonces, el conjunto de ángulos coterminales de cualquier ángulo expresado es infinito. Bueno. Así estamos. Entonces, voy a continuar entonces a la siguiente. ¿Estamos claros ahí con los ángulos coterminales? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la medición de los ángulos, ¿sí? Y conversiones. Entonces, veamos. Para medir ángulos, expresamente vamos a tener dos sistemas de medición.
El primer sistema es el sistema circular. Y entonces dice, en un círculo, los rayos de un ángulo central, cuyo vértice está en el centro, determina un arco AB de longitud R sobre la circunferencia. La medida del ángulo es 1 radián si y solo si el arco AB tiene una longitud igual al radio de la circunferencia. ¿Qué significa 1 radián? Hablando con números para que ustedes entiendan. Cuando nos está refiriendo al arco, el arco es esta curva morada que está acá. Esa curvita morada, ese es el arco que está diciendo. El arco AB. Ahora, ¿por qué A? Porque está mencionando que hay dos rayos. Recuerden que los rayos son las partes de ese ángulo. O sea, el rayo A y el rayo B. Entonces, cuando está hablando del arco AB, está hablando de la longitud que hay desde A hasta B. Y ustedes ven que aquí tenemos la circunferencia. El arco es una parte de la circunferencia, ¿sí? Está sobre esa circunferencia del círculo. Ahora, para entender el concepto de radián, supongamos que el radio de esta circunferencia es de 5 centímetros, por ejemplo. Entonces dice que la medida de un ángulo es 1 radián, o sea, este ángulo mediría 1 radián si el arco, o sea, esta longitud, mide también 5 centímetros, ¿sí? Esa es la idea de radián, esa es la medida. El radián es cuando el arco de la circunferencia tiene la misma medida que el radio. Y pues obviamente en una circunferencia vamos a poder encontrar varios radianes. Yo no sé si ustedes se recuerdan de cómo calcular la circunferencia. Por si no se recuerdan, pues es 2pi radios. De miren, si hablamos de cuántos radianes hay en una circunferencia, la ecuación para calcular la circunferencia es 2pi por el radio. Y como vean, el radián tiene que ver con radio. La circunferencia, o sea, esa línea, tiene totalmente 2pi veces el radio. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a decir que una circunferencia medida en radianes, ¿sí? La circunferencia, cualquier, es igual a 2pi radianes. ¿Entendemos ese concepto? ¿Sí? ¿O no les quedó claro? Sí, profe. Ahí, bueno. Lo que me interesa, pues, es que conozcamos. Entonces, recuerden, el sistema circular es el que habla de los radianes, ¿sí? Y una circunferencia va a ser igual a 2pi radianes. Bueno, ahora, el otro sistema es el sistema sexagesimal. Y este es el que conocemos ampliamente. Dice, un ángulo generado por una rotación completa de uno de sus lados se denomina ángulo giro. Cuando estamos hablando del ángulo giro, es a lo que nosotros le llamamos 360 grados. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida en el sistema sexagesimal? Son
los grados. La unidad de medida principal son los grados, pero esta tiene algunas variantes más, submúltiplos. ¿Sí? Los submúltiplos es el minuto y el segundo. Esto es para expresar ángulos de forma exacta y no con punto decimal. Entonces dice, miren, un minuto se expresa así con un apóstrofe y es igual a un 60avo de grado. O a la inversa, podemos decir que un grado es igual a 60 minutos. ¿Sí? Lo mismo, un segundo, que este ya es con dos apóstrofes, o sea, ya serían las comillas. Dice que es 1 sobre 3600. Esto es porque dice que esta medición es análoga a la medición del tiempo, en horas, minutos y segundos. Por eso, un grado, una hora, es igual a 60 minutos y eso es equivalente a 3600 segundos. Lo mismo acá, un grado es igual a 60 minutos y eso es equivalente a 3600 segundos. Esa es la equivalencia. Muy bien. Entonces, continúo. Ahora, acerca de la conversión de ángulos. Entonces, como hay diferentes unidades de medida para expresar un ángulo, también se puede realizar conversiones. Y eso es lo que vamos a utilizar. Esta equivalencia es la que vamos a usar para convertir los ángulos. ¿Sí? Hay algunos ángulos especiales, ahí están, ¿sí?, expresados en grados y en radianes. Los más importantes podría decir yo que es el de 90 grados, pi medios, el de 180 es pi, 360, 2 pi, el de 270, 3 pi medios. ¿Y por qué digo que son importantes? Porque, por ejemplo, cuando ya se va a graficar una función trigonométrica, por ejemplo, la función seno, función coseno, se van a utilizar esos puntos de referencias para poder encontrar valores para hacer las gráficas. Bueno, les vamos a pasar a lo que es la conversión. Ustedes recuerden de que nuestra conversión aquí, nuestros factores, 180 es igual a pi radianes. Ese es nuestro factor. Entonces, miren, vamos a convertir 210 grados a radianes. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes ya saben hacer conversiones, porque en física ya lo trabajamos y aquí es de la misma manera. Les digo, miren, 210 grados por amo y factor de conversión. Quiero eliminar los grados, entonces, ¿en dónde debo de colocar los grados? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Entonces, abajo, como mi factor es 180 grados equivalente a pi, entonces abajo coloco 180 grados y arriba coloco pi. Bueno, aquí no voy a multiplicar 210 por pi, sino el número pi lo voy a dejar expresado. En la calculadora hay una opción para que simplifique las fracciones. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar esa fracción que nos queda 210 y 180. En este caso, pues, vamos a hacerlo manual porque ya creo que por la situación del tiempo. Le decimos, miren, la mitad de 210 es 105. La mitad de 180 es 90. Esto tiene tercera. 105 dividido 3 es 35. Y 90 dividido 3 es 30. Ahora, ¿entre cuánto puedo dividir esto? Pues lo puedo dividir dentro de 5. 35 dividido 5 es 7. Y 30 dividido 5 es 6. Por lo tanto, miren, la equivalencia aquí es 7 sextos. Y aquí arriba solamente vamos a copiar el pi. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee 7 pi sextos.
de esa manera. No sé si queda claro cómo hacerlo. Sí, profe, gracias. La idea ahí es simplificar, ¿sí? No es multiplicar por pi, el pi nunca se va a multiplicar o dividir aquí en estas conversiones, siempre se va a dejar expresar. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a dividir o no se va a multiplicar? Porque el pi es un número irracional. Entonces, al dejarlo expresado es una forma, una notación más exacta que si solamente multiplicáramos por 3.14, que le estamos quitando todos los decimales que tiene. Muy bien. Ese es de grados a radianes. Ahora el otro, miren. Les tengo aquí 5 pi cuartos. Lo voy a convertir a grados. Recuerden, su factor es 180 grados igual a pi. Entonces se los pongo así. Voy a convertir. Quiero eliminar pi. ¿En dónde tengo que colocar pi? ¿Arriba o abajo? Abajo. 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 Esa es la idea. ¿Qué es lo que quieren eliminar? Así es como van a saber en dónde colocarlo. Entonces el 180 aquí va a ir arriba. Entonces, como les dije, quiero eliminar pi. Aquí solo lo elimino. Y entonces digo, miren, 5 por 180. ¿Cuánto es 5 por 180? 900. Y ahora eso, 900, lo vamos a dividir dentro del valor que tenemos abajo, 4. Ahí sí dividimos. 225. 225. Y como lo que estamos haciendo es convirtiendo a grados, entonces 225 grados. Y así. ¿Está claro cómo hacerlo? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Yo, profe. Bien. En su hoja de trabajo, yo me imagino de que ustedes ya vieron qué es lo que tienen, entonces ahí está esa situación, ¿verdad? Tenemos ahí 225 y en su hoja de trabajo solamente vienen esas conversiones. No vienen los aspectos teóricos que trabajamos, sino únicamente las conversiones. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, díganme. ¿Por qué puso el 180 Ese grados? es mi factor de conversión. Pero ¿es solo ese o se puede elegir otro? Usted puede utilizar otro. ¿De dónde puede sacar eso? Lo podría sacar de esa tablita, por ejemplo. Ya que También puedo usar cualquiera. podría utilizar cualquiera. Pero mire, entonces, si va a utilizar, por ejemplo, si quiere utilizar otro, yo le recomiendo utilizar 360 grados es igual a 2 pi. Pero entonces ahí va a tener una cuestión, que entonces ya va a tener un número más con que operar. ¿Sí? Podría Sí, profe, utilizar ya. 315 grados equivalente a 7 pi cuartos, pero entonces ahí tiene otra situación. Tiene una fracción más con que opera. Entonces, ¿qué le conviene? ¿Utilizar las otras o simplemente utilizar la más sencilla, que es 180 grados, equivalente a pi? Ah, ya. Gracias, profe. Muy bien. Es así. Así estaríamos terminando el día de hoy, chicos.